Hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Nuevamente, hermano, un jueves más, ¿verdad? Ya jueves 7 de mayo del año 2020. Hermano, y qué privilegio, qué gusto, qué gozo poder traer la palabra nuevamente, la palabra de Dios hasta sus hogares. Amén. Qué bendición, fíjese, reflexionábamos en ello ahora en la semana diciendo, hermanos, que estamos en casa, amén, y nada nos debe de impedir el que podamos determinar un tiempo para recibir la palabra de Dios. Amén. Yo le invito que haya disposición en su vida, invite a los suyos, invite a sus hijos, sus hijas, su esposo, su esposa, haga que toda la familia tenga ese deseo de recibir la palabra de Dios. Amén. Así como recibimos tantas cosas, mire, ¿por qué la palabra de Dios no? Amén. Así que yo le invito, reúna a los suyos, reúna a su familia en estos temas tan importantes que hemos estado compartiendo, no solamente los días jueves. Usted sabe que estamos compartiendo la palabra de Dios prácticamente todos los días, a excepción de los días viernes. Pero todo lo que es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, estamos predicando la palabra de Dios. Amén. Así que yo le invito, junte a los suyos, reúnalos, motívelos a que sientan en su corazón el deseo de escuchar la palabra de Dios. ¿Ha puesto atención cuántas cosas, hermano, escuchamos en nuestra vida, escuchamos aún en estos tiempos? Tantas cosas, hermano, que nos distraen de lo que es principal, que es la palabra de Dios. Amén. Así que yo le invito, ¿verdad? Así como escucha las noticias, como ve una telenovela, como ve algún programa favorito, como recibe, ¿verdad?, comentarios, información de otras personas. Mire, reciba la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Es la palabra que Dios tiene para usted. Amén. Así que abra su corazón. Gloria al Señor. Quiero preguntarle antes de entrar, antes de orar, quiero preguntarle cómo ha estado, cómo le ha ido. ¿Verdad? Usted puede escribir ahí en el chat, ¿verdad? O en el WhatsApp, sus saludos, ¿verdad? Aún así sus peticiones de oración. Crea que hemos estado orando por cada uno de ustedes, por todas las peticiones de oración, aún por las del sábado pasado, que aunque fue un tiempo de adoración, pedimos que escribieran sus peticiones y hemos estado orando por ellas. Amén. Así que yo le pregunto cómo está al día de hoy, cómo le ha ido, cómo está en su casa, cómo están las cosas en su hogar. Se escuchan cosas, ¿verdad?, de que hay problemas, y no me refiero dentro de los hogares cristianos, esto se escucha en un ámbito general, pero los hogares cristianos pues también pueden verse afectados por esto mismo. Y es por eso que yo le pregunto cómo está, ¿verdad? Mande saludos ahí en el chat, mande saludos cuando su servidor les pregunte, ¿verdad? Ahí en los grupos de WhatsApp, ¿cómo están? Bueno, pues mande una carita, un saludito, algo, hermano, con lo cual pues uno se dé cuenta de cómo están. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, tenga ánimo, vamos a seguir confiando en el Señor en este tiempo y vamos a seguirnos poniéndose en las manos de Él. Recuerde que en la palabra de Dios, en la presencia de su Espíritu Santo hay seguridad. Amén. Así que no importa lo que vivamos, no importa lo que venga, lo que importa es que estemos bien agarrados del Señor. Amén. Así que tenga ánimo, tenga fe, esté contento, esté tranquilo ahí en su hogar. Amén. Tenga paz. Las cosas no dependen de uno, las cosas no dependen de los que están en su casa, las cosas dependen del Señor. Amén. Así que bueno, si tenemos que atravesar por este tiempo, hermano, hagámoslo con la mejor actitud. ¿Qué le parece? Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, hermanos, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en la enseñanza de su palabra, que nos recuerde las palabras del Maestro en un tema tan importante que ya sabe que es jueves de los últimos tiempos. Amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias en esta noche, por este día, Señor, por este momento que nos das de podernos reunir en casa, reunir desde nuestros hogares para recibir tu palabra. Tenemos delante de nosotros el día de hoy también un tema muy singular, muy particular, que es de grande riqueza para todos nosotros. Y esto tiene que ver con nuestro destino. Señor, te damos las gracias porque eres bueno, porque tu presencia está con nosotros. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes en el conocimiento de tu palabra, de la palabra de Dios, hacia toda verdad.
Habla a nuestros corazones, reconfórtanos, anímanos, mi Señor, Padre, con tu palabra, porque necesitamos de tu palabra en nuestras vidas. Gracias te damos hoy. Guíanos, en tu nombre lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, acabamos de orar que tenemos delante de nosotros un tema muy importante. No quiere decir que los demás días que estudiamos la palabra no lo sean. Todo es importante. Si usted ya ha escuchado los estudios, recuerde que se quedan grabados. Si no los puede ver por algún motivo muy importante en vivo, hermano, bueno, pues se quedan grabados y los puede repasar. Y no solamente los jueves de los últimos tiempos debe de resultar, hermano, importante para nosotros, sino toda la palabra de Dios, amén. Toda la doctrina, toda la enseñanza, toda la vida cristiana que se comparte, hermano, en estos estudios de la palabra de Dios, debe, hermano, de ser algo que nuestra vida anhele, porque es la palabra de Dios, amén. Y sí, el día de los jueves, ¿verdad? O los días jueves, mejor dicho, estudiamos los últimos tiempos. Y creo que es un tema, hermano, que despierta interés en cualquier persona. ¿No lo cree? ¿Por qué? Porque nos hacemos preguntas ante los acontecimientos que se han visto a lo largo de la historia humana, que se están viendo en el presente, y nos preguntamos acerca de aquellos que vendrán a un futuro. Este tipo de temas, hermanos, sin lugar a dudas, fíjese bien, despiertan en nosotros curiosidad, despiertan en nosotros interés, despiertan en nosotros el deseo de conocer, de saber qué es principalmente lo que vendrá. No es la excepción, hermano, que hemos hablado acerca de cosas como estas. Sin embargo, hermano, el creyente, toda persona, aún no siendo creyente, tiene que conocer lo que la Escritura, lo que la Biblia dice acerca de los tiempos que vendrán. Le hemos llamado a esta serie Los Últimos Tiempos. Hoy ya es la sexta sesión o el sexto estudio acerca de esto. Y hemos hablado acerca de la iglesia, hemos hablado, hermano, acerca del arrebatamiento. Fíjese bien, y vamos a comenzar a introducirnos a lo que viene siendo la gran tribulación. Es un acontecimiento, hermanos, que vendrá. No quiere decir, escúchelo, no quiere decir que lo que estamos viviendo como esta pandemia ya sea la gran tribulación. Muchos, hermanos, pueden decir que el hecho de que el mundo entero esté viviendo dentro de esta situación de virus, de situación de enfermedad, muchos podrían decir que ya estamos en la gran tribulación y con ello llegar a afirmar que la iglesia, hermanos, se queda a la gran tribulación. Quiero decirle que no es así, y me refiero al hecho de que no estamos viviendo la gran tribulación. Esto que estamos viviendo son solamente parte de las señales que están preparando el escenario precisamente para que ese acontecimiento grande y terrible de parte de Dios sobre la tierra, sobre los habitantes de la tierra, se lleve a cabo. Pero escúchelo nuevamente, no estamos viviendo la gran tribulación. Por lo tanto, si usted me hace la pregunta de que si la iglesia pasará por la gran tribulación, yo le contestaría desde el aspecto bíblico, desde el punto de vista bíblico, y yo le diría que no, por lo que hemos estudiado. No es un argumento personal, no es una preferencia personal, sino que hemos estudiado, escuche esto, que para que el acontecimiento de la gran tribulación tenga lugar en el mundo, primero debe de manifestarse el anticristo, el hombre de pecado, aquel inicuo, debe de aparecer públicamente. Ya está en el mundo. Dice Pablo que el misterio, ¿verdad?, de la iniquidad, hermanos, ya está activo en el mundo, ¿sí? Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta de que aún estando en el mundo, fíjese bien, es necesario que se cumpla la Escritura en un pasaje, hermanos, que Pablo mismo nos enseña, diciéndonos que para que este hombre, fíjese bien, el anticristo se manifieste públicamente y con ello dé inicio al periodo de la gran tribulación, primero es necesario
que quien está en medio deteniendo esa aparición pública sea quitado. Y habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, escuche esto, ha hecho morada en la iglesia. Es decir, los que somos parte de la iglesia de Jesucristo por haber nacido de nuevo, por haber creído en Él, por obedecerle a Él, escuche esto, somos habitación, somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, vaya hilando todas las cosas. Para que la gran tribulación tome lugar en el mundo, es decir, se lleve a cabo, se debe de manifestar primero el anticristo. Para que este hombre se manifieste, tiene que ser quitado quien lo detiene. Y quien lo detiene es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia. Y Pablo dice que cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio, entonces aparecerá el anticristo. Para que el Espíritu Santo sea quitado de en medio, póngame mucha atención, significa que se realiza, se lleva a cabo el acontecimiento del que el mismo apóstol Pablo nos habla en Primera de Corintios y en Primera de Tesalonicenses, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Todo esto usted lo puede confirmar en la cita bíblica de Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículos número 6 y 7. Hemos estudiado todo el pasaje desde el versículo 1, pero específicamente versículos 6 y 7 son los que nos hablan de esto que le acabo de explicar. Amén. Entonces, resumiendo, no estamos viviendo la gran tribulación. Cuando ésta se realice, cuando ésta tome lugar en el mundo, el anticristo habrá aparecido públicamente en el mundo, lo cual significa que el Espíritu Santo junto con la iglesia habrá sido arrebatada al cielo con el Señor. Amén. No es palabra mía, no es una perspectiva mía o una preferencia mía. No es, hermano, mi forma de doctrina, no es mi ideología. Es, hermano, la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, ¿a quién le quiere hacer usted caso? ¿A la ideología de un hombre? ¿A una denominación? ¿A una doctrina de hombres? ¿O a la palabra de Dios? Ya es decisión de cada uno de nosotros. Y hago ese comentario por el hecho, hermano, de que hay una gran parte del cristianismo que tiene el concepto de que la iglesia, hermanos, debe de quedarse a la gran tribulación. Yo quiero decir esto también, hermanos, antes de entrar, ¿verdad?, a lo que vamos a estudiar hoy de la gran tribulación. Ya todo esto forma parte del estudio, así que yo le pido que esté muy atento. Fíjese bien, hablamos, hermano, de la iglesia en la tierra. Y quiero decirle que es una frase, hermano, que aunque la usamos para determinar que la iglesia está viviendo en este mundo, quiero decirle que no es una frase, hermanos, que esté respaldada por la Escritura. ¿Cuál? El que la iglesia, hermano, la iglesia en la tierra, esa frase, la iglesia en la tierra. Y déjeme decirle por qué. Porque el lugar de la iglesia, escuche esto, es en el cielo. Es decir, la posición de la iglesia, el fundamento de la iglesia, no está aquí en la tierra, hermano, sino que está en el cielo. ¿Recuerda usted las palabras de Jesús? ¿Cómo oró él, hermano, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan? Pidiendo por los que nos íbamos a quedar en el mundo, pero que no perteneceríamos al mundo. Entonces la frase, hermano, de la iglesia en la tierra, fíjese bien, si la llegamos a mencionar, que sea solamente para indicar que la iglesia aún está en la tierra, pero no para decir que la iglesia pertenezca a la tierra o a este mundo. Porque ¿dónde pertenece la iglesia? ¿Dónde pertenecemos usted y yo? Pertenecemos a una ciudadanía celestial. Amén. Pablo nos habla de esto en el capítulo 3, hermano, a los filipenses. Amén. Al final de este capítulo dice, mas nuestra ciudadanía, dice, no está aquí en la tierra, dice, está en los cielos. Amén.
Cristo, hermano, fue a preparar lugar para nosotros, dice el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez. Recuerda el estudio de la semana pasada. Veíamos el significado de esas preciosas palabras. Amén. Que hablan acerca de cómo Cristo va a llevarse a los que son de Él, a los que son de Cristo. Amén. Va a arrebatar, a tomar consigo a la iglesia. Porque Él dijo en Juan 17:24, Padre, que donde yo esté, quiero que estos estén conmigo. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, así como en el primer capítulo a los Efesios también, Pablo menciona que Él, hermano, está en los cielos. Hermano, quiere decir que también Él ha preparado lugar para la iglesia en los cielos. Lea el capítulo 1 a los Efesios también. Amén. Habla acerca de cómo Cristo habita en lugares celestiales, pero también que esos lugares celestiales, escuchen, están destinados para la iglesia. Por lo tanto, hermano y hermana que me estás escuchando, joven, jovencita, niños, todos los que estén escuchando esta enseñanza, tenemos que saber algo. En este mundo que conocemos o que llamamos planeta Tierra o Tierra, solamente estamos de paso. Como dice Pedro en su primera carta en el capítulo 1, somos extranjeros, somos peregrinos tan solo sobre este mundo, porque no pertenecemos a este mundo. Por ello también el apóstol Juan, fíjese bien en su primera carta, nos invita, escuchemos esto, nos invita a que no amemos las cosas de este mundo, lo cual también como Santiago nos lo dice, puede resultar en enemistad con Dios. Qué difícil, ¿no le parece? Qué difícil por un lado estar en este mundo y no amar las cosas que están en él. De eso se trata la vida cristiana. Porque si amamos las cosas que están en él, nos podemos perder de nuestra ciudadanía que está en los cielos. Podemos perder, hermano, nuestra residencia en los cielos. Por lo tanto, iglesia, escúchalo una vez más. Nuestro lugar no es en la tierra. Estamos de paso por ella, pero nuestro lugar está en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, hermano, gócese, alégrese. ¿Por qué? Porque Cristo nos va a tomar de aquí, nos va a llevar de este mundo, de esta tierra, y nos va a poner, hermano, con Él. Amén. Gloria al Señor, que eso sea motivo de esperanza, motivo de gozo, motivo de ánimo, hermanos. ¿A cuántos no les gustaría ya estar con el Señor? Yo sé que a muchos les gustaría ya. Un hombre como Pablo, él mismo decía, ¿verdad? Que él, hermano, anhelaba, él quería estar ya con el Señor. Pero por la necesidad de la obra, del ministerio que él realizaba aquí, le era impuesta la necesidad de seguir en este mundo. Yo quiero decirle lo siguiente, es bueno amar el estar con el Señor, pero no justifique ese amar de estar con el Señor con el hecho de querer faltar a sus responsabilidades, con el hecho de dar lo mejor de parte de usted hacia Dios. No lo justifiquemos como un acto, hermano, en el cual nos abandonamos, en el cual, hermano, ya no habiendo esperanza, lo único que quisiéramos es estar con Él. ¿Por qué menciono lo dicho? Lo digo, hermanos, en el sentido de que no tenemos, fíjese bien, que tener una actitud de renunciar, de abandonar, de dejarnos. No tenemos que tener una actitud, hermano, de soltar nuestras responsabilidades. Por el contrario, el que esté estudiando, siga estudiando. El que está trabajando, siga trabajando. El que es esposo, no abandone sus responsabilidades. Hijos, no abandonen sus responsabilidades. Me explico. En la esfera de la vida en la que estemos, tenemos que continuar manifestando que somos hijos de Dios, dando el correcto testimonio con nuestras responsabilidades llevadas a cabo hasta el último momento en el que suene la última trompeta, la trompeta de convocación,
y de victoria que nos reunirá en las nubes con el Señor. Por lo tanto, yo digo esto, hermano, con la autoridad de la palabra de Dios, que todo cristiano, toda cristiana, todo creyente en todo lugar, siga dando lo mejor en su vida como para el Señor. Amén. Que no haya desesperanza, que no haya frustración, que no haya miedo, que no haya deseo, hermano, de decir, ya no vale la pena vivir, mejor vámonos con el Señor. Quiero decirle que si ha pasado por problemas, por enfermedades, por situaciones, es bueno amar estar con el Señor, pero esto será hasta el momento en el que Él quiera que así sea. Si Él aún lo tiene aquí, aún la tiene a usted aquí, usted debe de luchar, usted debe de seguir hasta el último segundo en el que nos reunamos en esa cita celestial, en las nubes, en el aire, con el Señor. Amén. Gloria a Dios, hermano. Así que qué importante es que todavía sigamos dando testimonio. Amén. Veíamos el día miércoles, el día de ayer en la enseñanza de Pedro, donde Pedro dice que el fin de todas las cosas está cerca. Y Pedro no lo dice en el sentido de que ya nos abandonemos y nos dejemos, al contrario. Si usted vio el estudio y si no lo ha visto, tómelo, véalo. Pedro nos da una lista, fíjese bien, de deberes por causa de que el fin se acerca. No es una lista, hermano, así como para decir, no, ya se va a acabar, ya para qué trabajo, ya para qué estudio, ya para qué mantengo a mi familia, ya para qué hago las cosas. No. Pedro nos da una lista, hermano, de al menos 6 cosas, fíjese bien, que como creyentes debemos de hacer hasta el fin. Amén. Hasta que se acabe. Así que todavía esto no se acaba. Todavía esto continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta que suene la trompeta. Amén. Así que cobre ánimo en el Señor. No se desanime. No pierda la esperanza. No pierda el deseo de vivir. Porque sí, aunque es mejor estar con Cristo, pero es mejor estarlo cuando Él lo quiera, en los tiempos de Él. Amén. Gloria al Señor. Hermano, qué precioso es entender que como iglesia, fíjese bien, que como iglesia de Cristo nos está dando la oportunidad todavía de que prediquemos, de que le seamos de utilidad a Él todavía en este tiempo, en este periodo, porque Dios quiere que más gente se convierta, que más gente sea alcanzada, que más gente, hermano, venga al arrepentimiento. Por lo tanto, si usted ya se siente desanimado, usted ya no ve ningún propósito en su vida, póngase a predicar la palabra de Dios. Amén. Póngase a leer la Biblia, póngase a estudiarla, póngase a hacer algo, fíjese bien, póngase a hacer algo que nunca ha hecho, pero esto hágalo para el Señor. Amén. Hágalo para Él. Si usted nunca ha salido a predicar y usted está enfrentando una situación de tristeza, de depresión, por causa de algún motivo en su vida, y usted ya no encuentra razones para vivir, salga a predicar a la calle. Salga a proclamar el mensaje de Cristo a sus vecinos, a sus familiares. Vaya a un hospital. Bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? Está difícil. Pero vaya a un lugar en donde usted haga algo que nunca ha hecho y hágalo para el Señor. Amén. Hermanos, el tiempo está cerca y nos estamos justificando que con esta pandemia no nos podemos mover. Y sí, ciertamente debemos de tomar cuidados. Pero el tiempo está tan cercano que en lugar de caer en desánimo, en lugar de faltar a nuestras responsabilidades, debemos de estar haciendo todo lo contrario. ¿Qué? Haciendo las cosas como para Dios, como nunca antes las hemos hecho. Amén. El que sirve a Dios, sírvale mejor a Él. El que ministra a Dios, ministrale mejor a Él. El que canta, cante mejor para Dios. El que reparte, reparta mejor para Dios. El que da, dé lo mejor como para Dios. Que todas nuestras áreas de servicio, hermano, lejos de que las abandonemos y las vayamos dejando que se deterioren, que todavía lo hagamos mejor. Amén. Ya no estemos, hermano,
llenos de amargura. Ya no estemos, hermanos, llenos de dolor, alejados de una iglesia, alejados del Señor, molestos con el Señor. Es tiempo de reconciliación. Amén. Es tiempo, hermano, de volver a una iglesia. Es tiempo, hermano, de estar haciendo la voluntad de Dios. Dejemos, hermano, los celos, dejemos la dureza, la rebeldía, dejemos el daño que nos han hecho los hombres. Mire, usted no es el único. A todos, en su gran mayoría, en algún momento nos han lastimado, nos han producido dolor, cosas que también hemos aprendido a crecer con ellas, a madurar con ellas, a superarlas. Y ya estamos en un tiempo en el que ya no nos podemos justificar con que me hicieron, con que me lastimaron, con que me dieron un mal ejemplo, con que no había compromiso. Ya no nos podemos justificar con eso. Hoy es tiempo de ya estar reconciliados con Dios. Es tiempo de abandonar el pecado también. Ya no vivamos en el pecado, vivamos para el Señor. Amén. Ya no es tiempo, hermano, de tener pecados ocultos. Ya no es tiempo de tener algo escondido en nuestra vida. Ya no es tiempo de estar dedicados a lo malo. Ahora es tiempo de que nos dediquemos a lo bueno. Así que yo le invito, reconcíliese con el Señor. Si alguien le lastimó, si usted ha vivido en pecado, si alguna circunstancia le ha orillado a alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, pídale perdón a Dios. Amén. Pídale perdón al Señor y vuelva. Perdone a aquellas personas que le han hecho mal. Perdone a aquellos que le fallaron, aún siendo creyentes, aún siendo familiares, aún siendo personas cercanas a usted. Perdóneles. Perdóneles, ponga en práctica el amor del Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice, hermanos, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Dice, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. ¿Se da cuenta de la gravedad? Perdone a aquellos que le han hecho daño. Joven, si alguien te lastimó, jovencita, si alguien te dañó, te hizo daño, perdónale. No guardes dureza en tu corazón. Ya no estamos en tiempos de vivir así, porque la trompeta final está por sonar. Y que no sea un resentimiento lo que te aleje de la ciudadanía de Dios. Hermano, hermana, reconcíliate con Él. Vuelve a la iglesia, vuelve al Señor. Olvida el pasado, pide perdón, aprende a perdonar y volvamos a los brazos de nuestro Señor. Amén. Es una exhortación, es un llamado, hermano, porque ya hay poco tiempo. Poco tiempo, hermano, para todo esto. ¿Sí? Si ustedes me preguntaran, hermano, ¿hay alguna manera de determinar cuándo estos acontecimientos van a suceder? Yo le diría que sí. Pero sin embargo, no se puede, hermanos, decir una fecha. ¿Por qué? Hermano, porque los tiempos y las sazones solamente son de Dios. Amén. Ni aun los ángeles, hermano, conocen el momento en el que esto se va a llevar a cabo. Solamente por lo que conocemos, escuche, por lo que conocemos de la Biblia, es que nos podemos orientar, pero no afirmar de que tal día, tal año, tal mes, tal hora va a suceder. No, solamente nos orientamos. Y es por ello, hermano, que yo le digo, falta poco tiempo. Y tal vez en esa palabra tiempo, mire, ya no hablo de años. Tal vez, hermano, estemos hablando ya de meses. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo es que la iglesia está viviendo? ¿Cómo es, hermano, que seguimos alejados de Dios? ¿Cómo es, hermano, de que aún muchos estando dentro de una congregación cristiana, su corazón está lejos de Él? Están buscando la vanidad del hombre, están buscando la carnalidad. Cristo viene por una iglesia limpia, por una novia pura, una novia que Él va a desposar, que Él va a tomar
con quien se va a casar, hermanos. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Hermano, y es algo que como iglesia todavía no entendemos. Lo estamos escuchando ahorita en este tema, pero fíjese, seguimos haciendo las cosas como queremos, seguimos viviendo como queremos, sabiendo que esto está cerca, seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestros argumentos. Hermano, ¿cuándo vamos a entender realmente la palabra de Dios? Amén. ¿Hasta cuándo la vamos a vivir? ¿Hasta cuándo la vamos a desear? Que esta sea el fundamento de nuestra vida y no ideas de hombres, no argumentos de hombres, no filosofías de demonios, hermano, no enseñanzas que con astucia, hermanos, se están introduciendo en la iglesia. ¿Hasta cuándo, hermano, realmente cada uno de nosotros, usted y yo, todos los que estamos aquí viendo este tema, aquellos a quienes lo podamos compartir, hasta cuándo realmente como iglesia nos vamos a preparar? Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy tenemos que comenzar a vivir en santidad. Hoy tenemos que comenzar a vivir para Dios. ¿Sabe qué es vivir en santidad? Vivir en santidad es que conociéndole a Él, abandonemos una vida que le desobedezca a Él, que le ofenda a Él. Eso es la santidad. Muchas veces se nos presenta esta palabra como algo complejo, como algo religioso. Pero el ser santos, hermanos, significa vivir para Él, apartados para Él y no a una vida de pecado. ¿Hasta cuándo vamos a elegir esa vida? ¿Hasta cuándo vamos a abandonar, hermanos, nuestras preferencias que nos llevan aún en lo secreto a ofender a Dios? ¿Hasta cuándo, iglesia, vamos a despertar? ¿Hasta cuándo nos vamos a poner realmente, hermano, en la balanza de Dios y decir, Señor, perdón? Perdóname por cómo he vivido, perdóname por el juicio, perdóname por los daños que he hecho, perdóname por el pecado que he tenido oculto, perdóname por el daño que le he hecho a los míos, a mi familia. ¿Hasta cuándo? Hoy es el día en que lo tenemos que hacer y vivir de esa manera en la que manifestemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ya no digamos, mañana lo dejo, mañana lo haré, porque ese mañana, hermano, se ha alargado años en tu vida, en mi vida. ¿Hasta cuándo, hermanos? Yo le invito, hagamos de esto algo real ya, hoy. Póngase a cuentas con el Señor. Pídale perdón a Él. Si usted ha lastimado a alguien, pídale perdón. Si usted fue lastimado por alguien, tal vez esa persona no se vaya a acercar con usted, pero usted perdónele. Amén. Es tiempo de estar reconciliados con Él. ¿Qué dice la Escritura? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios. Somos embajadores. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al Eterno. Amén. Así que tome esta exhortación, hermano, en el nombre del Señor, para que comencemos a alinear nuestra vida a Él. Amén. Miren, no hallo por dónde empezar el día de hoy, pero creo que es bueno que comencemos por aquí. ¿Qué le parece? Haciendo una pregunta. ¿Quiénes se van en el arrebatamiento? Arrebatamiento. ¿Quiénes se van en el arrebatamiento? ¿Sabe? Esta pregunta podría ser un poco temeraria, un poco aventurada, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, solamente Dios sabe quiénes se van en el arrebatamiento. Pero si bíblicamente pudiéramos dar una respuesta ante esta, fíjese bien, esta tendría que ser, obviamente, como lo acabo de decir, bíblica, de acuerdo a lo que está, hermanos, en la palabra. Amén. Así que, si solamente Dios sabe quiénes son los que se van, hermanos, en el arrebatamiento, entonces fíjese bien,
que nos compete a nosotros: conocer lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es el único que lo sabe, tuvo que haber dejado algo en la Biblia para que nosotros nos demos cuenta de quién es. Se da cuenta del por qué tenemos que leer y tenemos que estudiar y tenemos que vivir lo que leemos y estudiamos. Por ese motivo. Entonces, hermano, fíjese bien. Podría decirle, hermano, que en primer lugar se van los que han nacido de nuevo. ¿Sí? Y esto, hermano, con base a lo que nos dice 2 de Corintios 5, 17, un versículo, hermanos, conocido por muchos cristianos. He aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Relacionado con lo que dice Juan en los primeros capítulos, cuando un hombre principal llamado Nicodemo se acerca con Jesús a preguntarle acerca de ese nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento, hermano, tiene que ver con el hecho de renunciar a vivir a una vida de pecado y nacer en Cristo, reconociéndole a Él como el Señor de nuestra vida, nacer en Él nuevamente, un nuevo nacimiento para vivir para buenas obras, como dice el apóstol Pablo. Ya no vivir para las obras de la antigua vida, sino ahora vivir manifestando la fe que creemos, que tenemos, como lo dice Santiago, haciendo buenas obras. Por lo tanto, hermano, la evidencia de los que han nacido de nuevo, escúchelo, solamente Dios la sabe. Las iglesias las podemos ver llenas, pero no necesariamente de aquellos que han nacido de nuevo. Solamente Dios sabe quiénes han nacido de nuevo. Y tal vez usted también se pueda dar cuenta si usted mismo ha nacido de nuevo o no. Los que han nacido de nuevo, hermano, podemos decir que son los que se van en el arrebatamiento, porque son los que tienen la evidencia de una vida nueva, fundamentada en una fe en el Salvador, quien es Cristo Jesús. Por lo tanto, fíjese bien, en segundo lugar, podemos decir que como consecuencia de la primera, los que se van en el arrebatamiento, hermanos, son los que hacen la voluntad de Dios. Yo le quiero explicar, hermano, qué significa esta frase de quiénes son, de los que hacen la voluntad de Dios. Porque alguien pudiera estarlo escuchando y decir, no, pues ya me quedé, ¿verdad? No, no se cree. Pero a veces vemos esta frase, hermano, como algo imposible, como algo religioso, como de decir, no, pues no se puede, no, yo ya no entro ahí. Le voy a explicar, hermano, qué es hacer la voluntad de Dios. Muchas veces decimos frases como estar en el centro de la voluntad de Dios. Decimos frases como conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero realmente, hermano, en términos prácticos y simples, ¿sabe qué es hacer la voluntad de Dios? Es obrar, fíjese bien, es hacer conforme a lo que hemos creído. Si tú has creído en Cristo Jesús, Él es el Rey de tu vida. Él viene a ocupar el trono de tu vida. Cristo es el todo en tu vida. Amén. Por lo tanto, lo que sigue después de eso es hacer lo que a Él, hermanos, le agrada. No es una imposición, no es algo forzado, sino que por causa de que tú has creído en Él, tú sientes la necesidad de vivir para Él. Y vivir para Él no es hacer lo malo, no es hacer las cosas a nuestra manera, no es, hermano, estar entregados a una forma de pecado que nos lleva a la destrucción. El vivir para Él, hermano, en la voluntad de Dios, implica una respuesta natural en cada creyente de llevar a cabo el fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo que está en nuestra vida. Una respuesta natural de hacer lo bueno,
Porque dice Pablo, como ya lo comenté, en una de sus cartas a una amada y preciosa iglesia, les dice que hemos sido creados en Cristo, hemos nacido de nuevo para buenas obras. Por lo tanto, no veamos como algo religioso ni imposible vivir o hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es una respuesta natural al nuevo nacimiento que hemos tenido en Él. Por lo tanto, yo se lo vuelvo a decir. Tal vez usted tenga las evidencias de estas dos cosas en su vida, pero tal vez no. Si usted no las tiene, tiene que ser sincero con Dios, experimentando verdaderamente un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque no le debe de resultar difícil, escúchelo, no le debe de resultar difícil a partir de un nuevo nacimiento verdadero el hacer la voluntad de Dios. No le debe de ser difícil. Sea difícil tal vez por el conflicto con la carne, pero me refiero a que no debe de ser difícil a que usted no desee el hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? Puede haber alguien que dice, ¿y para qué hago esas cosas? No, yo no las necesito, yo no quiero portarme así, yo no quiero vivir así. Se da cuenta, ya es un deseo natural que la persona trae de no querer obrar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque el problema tal vez esté acá, en el nuevo nacimiento. Pero quien ha nacido de nuevo desea vivir en una nueva vida. Y aunque la carne se oponga, aunque el enemigo se oponga, es un deseo, es algo que se anhela, que se ama llevar a cabo, pidiéndole al Espíritu Santo que manifestándose en nosotros a través de su fruto, fíjese bien, podamos estar por encima de la carne y por encima del enemigo. Amén. Entonces, creer en Él y obedecerle a Él. Podemos decir, hermano, que también otro, hermano, de los requisitos, por así decirlo, es lo que nos dice, por ejemplo, Hebreos 11:6, es decir, los que tienen fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, hermano, podemos decir que ese ingrediente podría estar contenido aquí, porque para hacer la voluntad de Dios se necesita fe, amarle a Él, creer en Él, me explico. Y el autor a los Hebreos está, hermanos, en este mismo sentido hablando de lo mismo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Fíjese bien, hermanos, se van, hermanos, los que viven en santidad, también lo que nos menciona Hebreos 12, verso 14. Amén. Es decir, que sin santidad nadie, hermanos, verá al Señor. Amén. Esto también va involucrado en este segundo aspecto, hermano, ya que cuando vivimos en la voluntad de Dios, fíjese bien, nos apartamos para Dios porque le conocemos a Él. Y si Dios es santo, ¿cómo debemos de ser nosotros? Dice, sed santos porque Dios es santo. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, podríamos decir que los que aman a Dios, ¿verdad? Deuteronomio 6, ¿verdad? Nos lo muestra cuando Dios, hermano, da ese precioso mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Claro, hermano, eso no lo podemos dejar a un lado. El amar a Dios va en respuesta también, o va incluido en esto también. ¿Por qué, hermano? Porque no se puede creer en alguien a quien no estás dispuesto a seguir, a quien no estás dispuesto a amar. ¿Me explico? Entonces, hermano, fíjese bien, anote estas citas, amén, se las voy a poner aquí a un lado, son las que le mencioné. Es Hebreos 11:6, Hebreos 12:14 y es Deuteronomio 6, versos del 4 al 9. Amén. Léalas con calma. Amén. Léalas con calma. Esta de aquí de 2 de Corintios también, ¿sí? Y la que le mencioné en el Evangelio de Juan, de cuando Cristo, hermano, es buscado por este hombre principal llamado Nicodemo. Fíjese bien, está en los primeros capítulos, hermano, de este Evangelio, ¿sí? Está en los primeros capítulos. Usted lo puede encontrar allí, hermano, de cuando Cristo lo busca, cuando Cristo es buscado, fíjese en el capítulo 3,
Amén. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 3. ¿Sí? Entonces, hermano, podríamos decir, a ver, pero no hay más cosas. A ver, hermano, todo redunda en esto. Usted quiere irse en el arrebatamiento. Preocúpese, número 1, por entregarle su vida a Cristo, reconociéndole a Él como el Hijo de Dios, reconociéndole a Él como el Señor de su vida. Amén. Nazca a una nueva vida. ¿Sí? Deje a un lado, fíjese bien, el vivir al pecado y viva ahora para Dios. Sea bautizado. Ya hemos explicado acerca del bautismo. Amén. Si usted tiene la oportunidad de bautizarse en el agua, hágalo. Amén. Es una evidencia de este nuevo nacimiento. Es dar fe ante testigos de que hemos nacido de nuevo. Amén. No significa que en sí, escúchelo, el bautismo nos salve, como si el acto mero del bautismo nos salvara. No. Significa que con el acto del bautismo damos evidencia de que somos nuevas criaturas. Amén. ¿Qué nos dice Marcos en el capítulo 16? Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que nos condena? El no creer. Amén. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ser bautizado, bautícese. Amén. Es también algo que da evidencia de una nueva vida. Amén. Habrá quienes a lo mejor no tengan la oportunidad, pero para un cristiano no debe de ser, fíjese bien, una opción el decir, no, yo no me bautizo y quedarnos así. No, hermano, es un mandato, es un mandamiento. Y aunque este mandamiento, fíjese bien, ese acto no nos salva, pero damos evidencia del nuevo nacimiento. Amén. Así que es importante que su pastor le bautice. Amén. Esperemos que todo esto, hermanos, de la pandemia cese o aminore un poco para que podamos llevar a cabo actos como estos de bautismos. Amén. Fíjese bien. Y en respuesta de eso, viva obedeciendo al Señor. Amén. Viva una vida para Él. Amén. Haciendo la voluntad de Dios. Ya lo explicamos, no es difícil. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, ahí está en el pizarrón. Amén. Quiero continuar, hermanos, porque vamos a ver hoy un tema muy importante que todo tiene relación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hablar del arrebatamiento es hablar, hermano, pues de toda la serie de acontecimientos finales. No podemos aislar cada acontecimiento, sino que todos van conectados, ¿sí? Fíjese, si nos hacemos la pregunta, ¿cuándo sucederá el arrebatamiento? Wow, creo que esta pregunta expresa, manifiesta el deseo de todos. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder? ¿Sí? Nos damos cuenta, hermano, de esto, fíjese bien, del cuándo sucederá, por causa, hermano, de las señales. ¿Cuáles señales? Hermano, las señales como la que estamos viviendo. Fíjese bien, las señales, hermano, de apostasía. ¿Se acuerda que ya mencionamos de esta? O sea, ya hablamos de la apostasía. Señales, hermano, de guerras. ¿Sí? O rumores. Rumores de guerras, hermano. Todo lo que se escucha hoy en día. Todo lo que se ve hoy en día. Hermano, sobre los conflictos que hay en el mundo. ¿Sí? No solamente los que están en Oriente, sino prácticamente en todo el mundo. Amén. ¿Qué hablar, hermano, de los terremotos? ¿Sí? Aquí en los terremotos, hermano, prácticamente hablamos de lo que son los fenómenos naturales. ¿Sí? Que pueden estar incluidos otro tipo, hermano, de fenómenos de la naturaleza, que se ciernen, hermano, sobre el mundo. ¿Sí? Los terremotos que ha habido, hermano, en nuestro país, los terremotos que ha habido, hermano, en islas conocidas en el mundo, ¿sí? Renombradas, en ciudades, hermano, grandes en el mundo,
¿sí? Fenómenos naturales que han destruido, hermano, han acabado con provincias, con ciudades, ¿sí? Todo esto, hermano, ya lo estamos viendo. Fíjese bien, las hambres, ¿sí? La escasez, las crisis económicas. Uno diría, bueno, ¿por qué viene el hambre al mundo? Viene, hermano, por todo lo que se menciona en la política, todo lo que se deriva de las economías del mundo procedente de la conducta política de los presidentes, de los mandatarios, de las guerrillas, de los conflictos internos de cada continente. Escuche, todo desemboca, hermano, en crisis, en hambres en el mundo. Y por el mundo nos referimos a la gente, a la población de esta tierra, de este mundo, ¿sí? Usted puede analizar aún desde un ámbito económico el origen, hermano, de las hambres en el mundo. Gracias a Dios, hermano, vivimos en un estado en el que, mire, uno va al supermercado y se podrán acabar los productos, pero los vuelven a surtir. Pero sabe que hay lugares, hermano, en donde ya no es así. Se acabó. ¿Y por qué se acabó? Porque la moneda, el valor adquisitivo, hermano, se fue por los suelos. ¿Por qué? Por los intereses económicos de hombres, de gobiernos, por la corrupción, por todas esas cosas que van encadenadas, van hiladas unas de otras, y todo desemboca, fíjese bien, en la desgracia de la humanidad, padeciendo hambre. ¿Sí? ¿Qué hablar, hermano, de las enfermedades? ¿Sí? Las enfermedades. Mire, estamos viviendo una que se escuchan muchas cosas, ¿verdad? Cosas raras, cosas absurdas, cosas ilógicas, pero muchas cosas que son ciertas, ¿sí? Pero yo le decía también no hace mucho que nos escandalizamos mucho, fíjese bien, por la pandemia del coronavirus. Siendo, hermano, que el cáncer o siendo que la diabetes, fíjese bien, acaba con millones de vidas en todo el mundo, con millones de personas en todo el mundo anualmente. Usted se sorprendería, fíjese bien, de las personas que por minuto mueren en el mundo por causa del cáncer, por causa de la diabetes. Pero hoy en día estamos espantados por el coronavirus. ¿Sabe por qué? Porque este virus pegó directamente en la economía, paralizó a todo el mundo económicamente, ¿sí? Aún las grandes potencias del mundo se vieron sacudidas por esta enfermedad del coronavirus, cosa que un cáncer, cosa, hermano, que una diabetes no ha hecho. Pero las cifras, escuche, las cifras no se comparan, las del coronavirus, hermano, con las que hay por muerte en el mundo de cáncer y de diabetes. Y por mencionarle nada más esas dos. Pero ¿qué hablar, hermano, de enfermedades como la lepra, pestes que ha habido en la historia de la humanidad, ¿sí? Enfermedades que también han surgido de animales por la perversión del hombre en ellos y por mucho deterioro que el hombre ha hecho, hermano, con lo que Dios ha creado, hermano, las enfermedades como el ébola, enfermedades, hermano, de virus degenerativos, destructivos, que aún se comen la piel, que destruyen el cuerpo. Hermano, si habláramos de eso, miren, nos asustaríamos más que con lo que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Por lo tanto, tampoco le digo, tampoco me entienda que menospreciemos lo que estamos viviendo, ¿no? Hay que ser responsables con lo que está pasando, con esto del coronavirus, me explico. Pero a lo que voy es de que lo que estamos viviendo ahorita no es lo único. Hay muchas enfermedades más en el mundo que junto con lo demás, mire, nos apunta a cuándo sucederá el arrebatamiento. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, también las persecuciones. Persecuciones, ¿cuáles persecuciones? Usted dirá, ¿cuál? ¿Qué tipo de persecución? ¿O a quién persiguen? Hermano, a nuestros hermanos en el mundo. ¿Sí? Mire, en Aguascalientes la iglesia está muy cómoda. No digo que en todo México, no, en Aguascalientes. Porque gracias a Dios vivimos en un estado donde no hay persecución.
Pero sabe que hay estados de México en los que sí hay persecución por causa de que son cristianos. Les quitan a sus hijos, sus hijas, sus casas, sus carros. Son víctimas, hermano, de crueles situaciones que los hombres, hermano, hacen por causa del nombre de Cristo, aún en el país donde vivimos. En Aguascalientes, gracias a Dios, no, estamos muy a gusto, pero esa comodidad, escúcheme, esa comodidad también ha redundado en que la iglesia esté dormida. Y que la iglesia, fíjese, al no tener problemas de afuera, la iglesia se las ingenia para tener problemas de adentro. ¿Cómo? En que los cristianos estamos divididos, en que los cristianos no nos llevamos bien, en que mi iglesia es mejor que la otra, en que yo tengo más gente que tú, en que no se junten con ellos porque están mal, en que, hermanos, la iglesia, escúchenlo, la iglesia, al no tener problemas de afuera, ¿sí? El enemigo se ha infiltrado en la iglesia hacia adentro, invadiendo el corazón de los hombres por medio de la apostasía, seduciendo el corazón de los hombres, de los líderes, por medio de la apostasía, y haciendo que entre iglesias, fíjese bien, siendo que debiéramos de estar unidos, formando un solo cuerpo, estamos tan divididos, tan separados, estamos tan peleados unos con otros por causa de las envidias, de los celos, que como hombres y mujeres tenemos respecto a las cosas de Dios. Hermano, no hemos entendido. No somos dueños de la iglesia. Somos administradores de la iglesia. ¿Y qué hace un administrador? Un administrador trabaja con lo que se le ha dado, pero no le pertenece. Si entendiéramos eso, fíjese bien, con base también a una enseñanza que nos dio el hermano Oscar el domingo pasado, ¿sí? Mire, muchos problemas dentro de la iglesia cristiana terminarían. Pero como pastores nos sentimos dueños, peleamos, hermano, porque hay intereses económicos. ¿Por qué? Porque hay dependencia económica. ¿Por qué? Porque hay vanidad de tener la iglesia más grande, la más bonita. ¿Por qué? Porque nos apropiamos, fíjese bien, de gente, aún de cosas, hermano, que a veces no provienen de Dios, no son de Dios. ¿Sí? Pero peleamos entre nosotros, ¿por qué? Porque no toleramos que otro tenga más, no toleramos que a otro le vaya bien, no toleramos que alguien esté trabajando, haciendo las cosas como se deben, no lo toleramos, hermano, y nos llenamos de celos. Y fíjese bien, no siendo la persecución la que ha sacudido a otros de nuestros hermanos en Cristo, no siendo la persecución, ha sido al interno de la iglesia lo que ha hecho, hermano, que los problemas nos lleven a estar desunidos y separados. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, amén, y entender el propósito para el que estamos aquí. Amén. Tenemos que entenderlo, fíjese, qué tremendo, hermanos. Si nuestros hermanos que han muerto, fíjese, escúchelo, si nuestros hermanos que murieron bajo la persecución vieran cómo está la iglesia hoy en día, al siglo XXI al que estamos, al año 2020 en el que estamos, hermano, yo creo que se morían de tristeza. ¿Sabe por qué lo digo? Porque a ellos los mató, hermano, la tortura. A ellos los comieron los leones, les quitaron la vida cruelmente, hermano, como usted y yo ni nos imaginamos. Pero estaban unidos. No había diferencia entre una iglesia y otra. La única diferencia, ¿sabe cuál era? La región donde estaban las iglesias. ¿Por qué cree que la iglesia de Éfeso se llama así? La iglesia de Éfeso. ¿Por qué cree que la iglesia de Galacia se llama así? Iglesia de Galacia, los Gálatas. Era la única diferencia, la región. Pero no había nombres, no había denominaciones.
No había nada que los hiciera decir, ay, es que yo soy, ¿verdad? Y cuando eso hubo, fíjese, vino una exhortación de Pablo tremenda. Dice, pues, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Dice, somos colaboradores de Dios. Amén. Hermanos, si nuestros hermanos, fíjese bien, de la iglesia, que fueron muertos desde el primer siglo por la persecución, vieran cómo vivimos hoy en día, en una comodidad tal que nos ha dividido tanto, en una indiferencia tan grande, aún siendo hermanos en Cristo, fíjese bien, yo creo que se morían de tristeza, hermano. Se da cuenta de la condición tan triste, hermano, en la que está la iglesia cristiana. Creo que tenemos que poner de nuestra parte cada uno, cada pastor, cada líder. Tenemos que poner de nuestra parte cada congregante. ¿Por qué? Porque Cristo no viene por una iglesia así. ¿Sí? Y aunque eso también forma parte de las señales del arrebatamiento, escúchenlo, precisamente en la iglesia tenemos que cambiar para poder participar en el arrebatamiento. ¿Sí? Ya lo dijimos, ¿cómo nos atrevemos a no perdonar a los que nos han ofendido, sabiendo que Dios no nos va a perdonar? ¿Cómo es posible? Creo que hasta por la conveniencia de recibir el perdón de Dios, fíjese, debiéramos de perdonar a los que nos han ofendido. ¿No lo cree? Hasta por conveniencia. Pero no lo hagamos por conveniencia. Hagámoslo por convicción. Amén. Ahora sí, fíjese bien. Hay otra señal, hermano, de esto. Hay otra señal que nos apunta hacia cuándo sucederá el arrebatamiento. ¿Sí? Siga poniendo mucha atención, siga estando muy atento. ¿Por qué? Porque esto no se acaba hasta que se acaba, hermano. Amén. Fíjese bien, otra señal es la nación de Israel. Ya mencionamos algunos aspectos de la nación de Israel ahí en el capítulo 24 de Mateo, ¿lo recuerda? Donde Cristo habla de la nación de Israel como la higuera. ¿Sí? Lo leímos, lo estudiamos. ¿Sí? Pero quiero decirle, hermano, que el 14 de mayo, fíjese bien, el 14 de mayo, ¿sí? ¿De qué año? Del 48, ¿sí? Fíjese bien, la nación de Israel se constituye como nación, precisamente, ya reconocida ante la ONU, reconocida ante los gobiernos del mundo. La nación de Israel, a partir de este momento, fíjese bien, de esta fecha, comienza a regresar al territorio que le había sido dado por Dios. De entre todas las partes, de entre todas las naciones del mundo, la nación de Israel comienza a regresar, comienza, hermano, a retornar. Estaban, hermanos, en prácticamente todo el mundo, dispersos, ¿sí? Esa dispersión, no siendo la primera, pero sí comenzando con la destrucción por segunda vez, fíjese bien, del templo, ¿sí? Del ícono, hermano, del culto judío, en el año 70, ¿sí? En el año 70 después de Cristo, por el general Tito, se dispersan nuevamente, hermanos, los judíos en todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque vino una persecución terrible sobre ellos por causa de ser judíos, por causa de honrar a Dios, por causa de amar a Dios. ¿Sí? Y se cumplió las palabras de Cristo cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Fíjese bien, le estoy hablando que desde el año 70 después de Cristo y hasta prácticamente el 14 de mayo de 1948, ¿sí? La nación de Israel deja
el exilio, deja la dispersión y comienzan a regresar al territorio que, como ya le dije, Dios les había dado como pueblo escogido de Dios en la tierra. Pero durante este periodo, fíjese bien, solamente le hablo de este periodo del año 70 hasta 1948, la nación de Israel, hermanos, ha vivido cosas terribles. Ha vivido persecuciones, ha vivido el acecho, hermano, de hombres que en contra de Dios, fíjese bien, se han ensañado con ellos de formas inimaginables. La nación de Israel ha sido objeto, hermano, de un sufrimiento grande, de un sufrimiento incomprensible, hermano. Y aún así uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué muchos de ellos al día de hoy aún siguen sin creer en Jesús como el Mesías? A pesar de tanto dolor, a pesar de tanto sufrimiento, hay muchos que aún al día de hoy no creen que Jesús, quien vino a este mundo, sea el Mesías. No lo creen, ¿sí? Pero hay muchos que sí han creído en Él, muchos judíos que son creyentes, ¿sí? Que creen que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Pero ¿a qué voy? Voy al hecho, hermano, póngame mucha atención, al reloj profético de Dios. La nación de Israel, hermano, nos apunta que es el reloj profético de Dios. Es como la señal de Dios aquí en la tierra de los acontecimientos finales, incluyendo el arrebatamiento, ¿sí? Ahora, póngame mucha atención de esto que vamos a explicar. Lo hemos mencionado, pero si queremos darnos una idea de cuándo sucederá el arrebatamiento, yo le pido que me ponga mucha atención. Una señal, ya dijimos que es la nación de Israel. Y si la nación de Israel se formó en el año de 1948 como tal, y comienza la nación de Israel, fíjese bien, a cumplir profecías que estaban dichas de ellos como pueblo, fíjese bien, seis de las profecías bíblicas se han cumplido en ellos, 6 de las 7. Falta que se cumpla una. ¿Y cuál es esa profecía que falta por cumplirse? ¿Sabe cuál es? Falta por cumplirse la profecía que tiene que ver con la construcción por tercera ocasión del templo de Dios. ¿Y dónde es este? En Jerusalén, allá en Israel, hermano. En el monte, hermano, que es conocido así, el monte del templo. ¿Sí? No sé si usted sepa, no sale en las noticias comunes. Pero usted debe de saber, escuche, que la nación de Israel ya está lista, escúchelo, ya está lista para construir por tercera ocasión el templo de Dios. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Hermano, se lo estoy explicando. 6 de las 7 profecías bíblicas con la nación de Israel se han cumplido. Falta la séptima, que es la construcción del templo de Dios por tercera ocasión. Generalmente se le dice que es la construcción del tercer templo, pero no es un tercer templo, sino que es la tercera vez que se va a construir el templo de Dios aquí en la tierra. Un templo literal, una construcción arquitectónica majestuosa, el templo que Salomón edificó para Dios, hermano, y que ha sido destruido, ¿sí? Ya en 2 ocasiones, ¿sí? La primera ocasión sería destruida, hermano, por reyes extranjeros, por un rey extranjero, ¿sí? Que redujo, hermanos, prácticamente a nada aquel esplendor, aquel símbolo de un Dios poderoso aquí en la tierra. La segunda ocasión sería destruido, hermanos, en el año 70, nuevamente por un emperador que estaba rigiendo en ese tiempo, hermano, las naciones del mundo, el imperio romano, ¿sí? Un emperador llamado Vespasiano, hermano,
cuyo hijo, siendo el general Tito, se encargaron, hermanos, de destruir por completo nuevamente, sin que quedara piedra sobre piedra, de manera que se podía cruzar de un lado al otro, hermano, con un arado. Fíjese bien, no quedando piedra sobre piedra, fue destruido por ellos en este año. Desde entonces, escuche, son casi 2000 años, estamos en el 2020, son casi 2000 años en los que la nación de Israel no tiene lugar de reunión, no tiene lugar para el culto de Dios, para el sacrificio a Dios. Y es por ello que hoy en día, en el año 2020, la nación de Israel solamente espera, escuche, solamente está esperando con este supuesto tratado de paz que tanto el presidente de los Estados Unidos con el presidente o el primer ministro de Israel y otras naciones, fíjese bien, firmen, autoricen ese tratado de paz para que Israel comience de esa manera a construir por tercera vez el templo de Dios, el templo de Salomón. ¿Qué le parece? Y sabe que va a ser una réplica exacta. Si algo tienen los judíos, hermanos, es que fíjese, son disciplinados, son cuidadosos, como no se imagina, ¿sí? Y a detalle, a como está en la ley, como está, hermanos, en la Biblia, a ese mismo detalle han hecho vestiduras para los sacerdotes, han hecho, hermano, todo. Mire, yo le hablo de vestiduras, pero ¿qué hablar de instrumentos? ¿Qué hablar, hermano, de todos los utensilios de la casa de Dios? ¿Qué hablar, hermano, de las columnas? ¿Qué hablar de las paredes? ¿Qué hablar de la estructura? Todo igualito a como Salomón, hermanos, lo construyó, con las instrucciones de Dios. ¿Qué le parece? Todo lo tienen, solamente esperan un tratado de paz que, escuche, ¿sabe quién va a llevar a cabo también la culminación de ese tratado de paz? El anticristo. El anticristo va a engañar a la nación de Israel, la va a engañar, haciéndose pasar por el supuesto Mesías que ellos, como nación judía, esperan por no haber creído que Jesús era el auténtico Mesías. Y este hombre, con esa eminencia, con esa gracia, esa sabiduría, fíjese bien, va a llevar a que la nación de Israel entre en un tratado de paz con todo el mundo, para que sean respetados, sean amados. Y sabe que la nación de Israel va a tomar ello como la pregunta que le hacían a Jesús: ¿restaurarás a Israel? ¿Nos restaurarás a nosotros como nación en este tiempo? Y Cristo les decía: no les corresponde saber. Bueno, pues los judíos van a tomar al anticristo como el Mesías, porque va a ser quien los va a llevar a ellos fíjese bien, a un tratado de paz, donde aparentemente la nación de Israel es restaurada ante los ojos de todo el mundo, pero los va a engañar. ¿Por qué los va a engañar? No solamente porque está así escrito, no solamente porque tiene que haber todos estos acontecimientos finales que a partir de él se suscitan, sino porque quien estará moviendo el corazón de este hombre, hermano, no es Dios, sino Satanás. Qué terrible, ¿no le parece? Podríamos hacernos preguntas del por qué no se dan cuenta los judíos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay dureza en su corazón. Son duros, ¿sí? Y en parte esa dureza, hermano, bueno, pues da pie a que todos estos acontecimientos se lleven a cabo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, fíjese bien, volviendo a esto, mire, que quiero entrar al tema de la gran tribulación, hermano, pero no sabemos si vayamos a alcanzar, no sé ya qué hora sea, cuánto tiempo llevemos, hermano, de estar estudiando esto, pero mire, quiero mencionarle esto, fíjese bien. Si la nación de Israel es el reloj profético de Dios, y como nación se instituyó en mayo de 1948, fíjese bien, Cristo habló de que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí, mire, una generación es igual a un periodo de 70 años. Mucha atención aquí.
Pero esta generación termina, ¿sí?, cuando comienza otra generación. ¿Qué quiere decir? Que los 70 años terminan cuando pasan 80 años, ¿sí? Es decir, cuando se llega a los 80 años. ¿Por qué? Porque todavía 70, 71, 72, 73 y así hasta el 79 pertenecen a esa generación de los 70 años. ¿Me explico? Por lo tanto, si nos queremos dar una idea más o menos de cuándo será el arrebatamiento, fíjese, tal vez yo le estoy mostrando la más común, porque hay otras que si Dios lo permite, lo vamos a ver. Amén. Así como el tema que le mencioné de 6 de las 7 profecías que ya se cumplieron con Israel, también es otro estudio aparte. Después vemos si lo alcanzamos a ver. Bueno, le comento que le estoy mostrando la forma más común, por así llamarla, pero no porque sea común la menospreciemos, no, sino que es la forma más sencilla de poder vislumbrar cuándo sucederá el arrebatamiento. Entonces, tras haber entendido esto, fíjese bien, agarrando una calculadora, ahí en su celular, si usted quiere, tomando una calculadora en la mano, fíjese bien, sumémosle a 1948, sumémosle 80 años. ¿Por qué 80? Porque ya dijimos que es cuando termina la generación que Cristo habló, allí en Mateo, ¿verdad? Capítulo 24, ¿sí? Bueno, pues le sumamos 80 y ¿qué nos da? Nos da 2028. Esto sería el año 2028. Pero mucha atención aquí. No significa que el arrebatamiento se lleve en el año 2028. Significa que aproximadamente en el año 2028 se lleva a cabo la segunda venida. La segunda venida de Cristo. No lo estamos afirmando, es solamente un tanteo, ¿de acuerdo? Entonces, es una aproximación que si en el año 2028 se lleva a cabo la segunda venida de Cristo, bueno, pues a la segunda venida de Cristo, fíjese bien, hay que restarle la semana 70, de la cual nos habla, por ejemplo, el profeta Daniel en el capítulo 9 y en el capítulo número 12. La semana 70. ¿Esta semana 70 de qué es? Esta semana 70 es de la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos años son, hermanos, una semana? ¿Sí? Bíblicamente. Si una generación son 70 años, fíjese bien, una semana bíblicamente, ¿sí?, es lo mismo que un periodo, hermano, aproximado de 7 años, ¿sí?, que corresponden a la semana 70. No estoy hablando de 70 semanas, sino de esa última semana, que es conocida como la semana 70, que corresponde al periodo de la gran tribulación, que nos describe Daniel, que nos describe, por ejemplo, Jeremías, que nos describe también Mateo en el Nuevo Testamento, Jeremías en el capítulo 30, verso 7, Daniel capítulo 9, versículos 12, 13, 14, Daniel 12, versículos 21, 27 aproximadamente. Es leerlo prácticamente los capítulos, amén. Pero fíjese bien, me está entendiendo, me está siguiendo. Entonces, si estamos calculando un tanteo de que la segunda venida de Cristo se lleva en el año 2028, pero antes de la segunda venida de Cristo, antes de esto, pasa la gran tribulación, quiere decir que a 2028, fíjese bien, a 2028, vamos a hacerlo ahora aquí, a 2028 hay que restarle 7, hay que restarle 7 años, ¿sí? ¿Y cuánto nos da? Nos da
2021, o sea, el año 2021. ¿Sí? ¿Cómo sabemos todo esto, hermano? Así está escrito. ¿Sí? La gran tribulación, escúchelo, la gran tribulación no puede suceder hasta que el anticristo se manifieste. Él la va a inaugurar, por así decirlo. Pero ¿por qué todavía no la inaugura? ¿Por qué todavía no aparece? Porque todavía en el mundo está la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Una vez que la iglesia y el Espíritu Santo sean arrebatados al cielo, comienza la gran tribulación. 7 años. 7 años que corresponden a la semana 70, ¿sí? En los cuales se da una retribución divina. ¿Sobre quiénes? Mucha atención. Sobre dos, ¿cómo decirlo? Sobre dos grupos o sobre dos clases de personas. Número 1, durante los primeros 3 años y medio, se va a enfocar, hermano, principalmente a un periodo de supuesta paz y seguridad, conforme a ese tratado de paz y seguridad que ya prácticamente se está firmando, pero que falta que el anticristo reúna las firmas de todos los mandatarios y presidentes del mundo de acuerdo en que la nación de Israel es la elegida por Dios y que les dé el permiso a levantar a construir por tercera vez el templo de Dios, me explico, y a confabularse con ellos haciéndolos creer que Él es el Mesías, ¿sí? Durante la primera mitad va a ser un periodo aparentemente de calma, de seguridad, de paz, de prosperidad, pero escuchen, por debajo del agua se va a mover una persecución terrible. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Escuchen. A aquellos, hermano, que se quedaron en el arrebatamiento, no se fueron en el arrebatamiento. ¿Y sabe por qué? Porque el anticristo, hermanos, va a ordenar, fíjese bien, que se imponga una marca, ¿sí? Lo que se conoce en la Biblia como el 666, la marca de la bestia, ¿sí? Que se habla mucho, hermano, también de que esta pandemia del coronavirus, fíjese bien, va a terminar con una solución así. Si se fija ahorita ya se está hablando, escuchen, ya se está hablando de hasta cierto punto volver a la normalidad, las escuelas, las fábricas, los trabajos, hasta cierto punto a la normalidad la vida de las personas, claro, con ciertos cuidados y restricciones. O sea, no hay seguridad, se da cuenta, no hay seguridad de que ya se controló la epidemia, la pandemia. La seguridad, ¿saben qué va a venir? En que aproximadamente, hermanos, para el próximo año, escúcheme, se hable de una supuesta vacuna para esta pandemia del coronavirus, en la cual, en esa vacuna, va a ir, hermano, la marca de la bestia. En las manos, en la frente, en alguna parte del cuerpo, principalmente se habla de que en las manos o en la cabeza, esa marca, esa información, pero ¿sabe a qué corresponde esa información? A que esas personas pertenecen al nuevo orden mundial, dirigido por este hombre de pecado, por este hombre, hermano, inicuo. Por lo tanto, se da cuenta de que aunque aparentemente en los primeros 3 años y medio van a ser de paz y seguridad, se da cuenta que se va a estar cocinando la ira de Dios, una retribución de parte de Dios sobre aquellos que sean seguidores de esa marca, de ese hombre, sobre aquellos que sean seguidores y se confabulen con él, sean judíos o sean gentiles. Los gentiles somos los de todo el mundo que no seamos judíos, ¿de acuerdo? ¿Y qué hablar de la siguiente mitad? Fíjese bien, el profeta Daniel habla, hermano, de la aflicción de Jacob. Jeremías habla, hermano, acerca de la angustia de Jacob. Jeremías 30, verso 7. Y habla, hermano, de cómo Daniel, en un periodo que menciona de 1260 días, si usted divide estos días entre 365 días que tiene un año aproximadamente, le da, hermano, 3.45, o sea,
se redondea prácticamente a 3.5, que son los otros 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar en esos otros 3 años y medio? Bueno, pues este supuesto Mesías, fíjese, este supuesto Mesías en el que los judíos ya están confiando, porque creen que es el Mesías, pero no es más que el anticristo, no es más que una persona movida por el poder de Satanás que los va a engañar. Bueno, a la mitad de la gran tribulación, fíjese bien, de este periodo de 7 años, a la mitad de la gran tribulación se lleva el acto de la abominación desoladora. ¿Y por qué se llama así? Hermano, porque va a dejar desolado al pueblo de Dios por medio de una abominación. Porque este hombre de pecado se va a sentar en el templo de Dios una vez construido, haciéndose pasar por Dios, lo cual también nos habla Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, versículos más o menos 4 y 5. ¿Sí? Se va a sentar haciéndose pasar por Dios. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a violar el pacto de seguridad y de paz que había hecho con los judíos, de lo cual también nos habla Daniel 9:12 al 14. Lo va a romper ese pacto, ¿sí? Y a consecuencia de violar ese pacto, ¿sabe qué va a hacer? Va a afligir a la nación de Israel con toda su fuerza y con todo el empuje que Satanás le va a dar a su alcance. Los va a perseguir, los va a masacrar literalmente. ¿Con qué fin? Con el fin de que de esa masacre de la cual los judíos van a ser objeto, salga un remanente escogido. Amén. Un remanente de escogidos, por los cuales, fíjese bien, si aquellos días, hermano, por amor a estos escogidos no fueran acortados, como dice Mateo 24, dice, nadie sería salvo. No se refiere a la iglesia, se refiere a los escogidos, a aquellos que bajo la persecución cruenta de este hombre de pecado en contra de la nación de Israel, habiéndolos engañado y habiéndose sentado en la casa de Dios como Dios, va a hacer con ellos, va a surgir de entre ellos un remanente arrepentido, consagrado a Dios de judíos, los escogidos. Amén. No es la iglesia, es el pueblo de Dios a quien se refiere. Entonces se da cuenta, hermano, de que el objetivo de eso es que salga un pueblo que ame a Dios. Va a haber muchos judíos, hermano, que van a morir a manos de ese hombre de pecado, de ese hombre terrible movido por Satanás. Pero va a haber otros que van a amar a Dios. Otros, hermano, que con esta retribución de parte de Dios sobre la tierra, en específico, en esa segunda mitad, en ese segundo periodo de 3 años y medio, conocido, hermano, en como la aflicción de Jacob, tiene como propósito el que la nación de Israel sea salva, un remanente salvo. Se acabe con aquellos corazones apóstatas, aún judíos. Se acabe, hermano, con aquellos corazones, sí, rebeldes, aún de judíos o aún de gentiles en el mundo, con el fin de que del pueblo de Dios salga un remanente escogido, que ame a Dios, arrepentido, que ame a Dios. Y como dice Zacarías capítulo 14, léalo, que Dios se declare único en la tierra. Amén. Y que su pueblo le pueda amar y adorar. Amén. Y al término de esos 7 años de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo. Un juicio terrible. El día, hermanos, del Señor. Donde Él, reuniendo a todas las naciones de la tierra que están siendo utilizadas para destruir a Israel, a los judíos, Cristo aparece la señal de Él en el cielo en Mateo 24, ¿lo recuerda? Aproximadamente verso 30, ¿sí? Dice que aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, quien es Cristo, y se cumple lo que dice Apocalipsis 1:6, donde dice que todo ojo le verá,
y viene en gloria, viene con poder, viene con sus ángeles, pero también viene con sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? Los que antes de que comenzara la gran tribulación, al ser el Espíritu Santo arrebatado, junto, llevándose a la iglesia, porque somos templo del Espíritu Santo, nos vamos con Él 7 años, pero no en la tierra, sino en el cielo. Aquí en la tierra 7 años de gran tribulación, pero sus santos, la iglesia, en el cielo 7 años, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Amén. Entonces, cuando se da la segunda venida de Cristo aquí, hermanos, aparece Cristo haciendo juicio a todas las naciones del mundo, libertando a la nación de Israel, con el fin de que el Señor sea uno su pueblo, un pueblo que le ame, que resultó probado por el fuego durante el periodo de la gran tribulación. Y reinaremos con Él 1000 años. Estaremos con Él 1000 años aquí en la tierra, pero no será nuestra morada final, porque este mundo va a ser consumido nuevamente por la rebeldía del hombre, por la dureza del corazón del hombre, dando pie a eso, al juicio final, al juicio del gran trono blanco. Y posterior a eso, cielos nuevos y tierra nueva. Y estaremos con Él para siempre. Le estoy resumiendo brevemente los acontecimientos que vamos a estudiar. Comenzamos a hablar de la gran tribulación. Vamos a ver un poco más de detalle la siguiente semana. Pero si usted se preguntaba, ¿cuándo sucederá el arrebatamiento? ¿Me expliqué? A 2028 le quitamos 7, que son los 7 años de la gran tribulación. Apunta al año 2021. Es un tanteo. Un tanteo. No estamos afirmando que así sea. Nadie diga, aquel hermano está afirmando, está mal, no le crean. No. No estoy afirmando, es un tanteo que nos da luz de cuándo sucederá. Pero es tan evidente que ver las señales, hermanos, solamente un ciego se negaría, hermanos, a verlas. Es tan evidente. ¿En qué año estamos, hermano? Estamos aproximadamente a la mitad del año 2020, a mediados del 2020. Se da cuenta de que para que el año 2021 termine, aproximadamente faltan 18 meses. Cristo ya está aquí, hermano. ¿Está usted preparado? Esto no es de dar miedo, es de dar gozo. Pero como lo dijimos al principio, reciba la exhortación, regrese a la iglesia, perdone, pida perdón. Regresemos al Señor, porque esto, hermano, ya está aquí. Estamos viendo acontecimientos que están preparando el ambiente, el escenario para el anticristo, para la bestia, para su marca, para el falso profeta, para todo lo que se va a dar en la gran tribulación. Pero lo más importante, que usted y yo estemos en el cielo durante esos 7 años. No querrá estar aquí en la tierra. No diga, yo me quedaré para predicar. No. Déjele digo algo. Durante ese periodo, escuche, durante ese periodo de la gran tribulación, es Dios tratando con la humanidad. ¿Sí se da cuenta? Y usted va a querer meter las manos por la humanidad para predicarle. Es Dios tratando con la humanidad. ¿Por qué? Por la dureza, por la incredulidad y por lo que le hicimos a su Hijo Jesucristo. Por eso vámonos en el arrebatamiento. Amén. Vámonos. Las persecuciones, ya lo borré, pero las persecuciones que hubo, escuche, en el primer siglo y algunas que está viendo al día de hoy, no se comparan con el sufrimiento que va a haber en la gran tribulación. Y no a los justos, no, porque los justos nos vamos en el arrebatamiento, sino hablo del tipo de sufrimiento que va a haber sobre la humanidad en el periodo de la gran tribulación. Por lo tanto, no endurezca su corazón.
No ame una filosofía humana, no hable un concepto humano, ame la palabra. Y si la palabra de Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses 2, versículos 6 y 7, que para que el anticristo se manifieste dando inicio a la gran tribulación, la iglesia, quitando al espíritu del medio, llevándose a la iglesia en el arrebatamiento, esto sea antes de la gran tribulación, mire, es para dos cosas. Número uno, para que no haga caso de argumentos humanos, hágale caso a la Biblia, creyendo que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y número dos, para que se prepare, para que nos preparemos. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie. Si hay alguien que no está seguro de su salvación, si hay alguien que desea reconciliarse con Dios, vamos a hacerlo. Si usted se quiere asegurar de tener su lugar en el arrebatamiento, también haga conmigo esta oración. Es muy simple, pero que esta oración marque el parteaguas a partir del día de hoy y hasta el tiempo que reste, sea que muramos o sea que vivamos, para estar con el Señor. Haga esta oración conmigo, cerrando sus ojos, y diga: Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco mis fallas y te pido perdón. Creo que viniste a morir por mí en una cruz, que diste tu sangre y que diste tu carne en pago por mí, para reconciliarme con tu Padre, con Dios. Y yo hago mío ese sacrificio, pidiéndote perdón por mis pecados, perdón por mi dureza, perdón por mi rebeldía, perdón por mi necedad. Y yo quiero vivir para ti, entregándote mi vida, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, todo mi ser. Quiero vivir para ti. Bastante he vivido para lo malo. Tiempo he tenido para vivir en la carne. Ahora quiero vivir para ti, Señor. Y por medio de la fe en ti, en lo que hiciste en la cruz por mi vida, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Creo que eres el Cristo, el Mesías de Dios. Te entrego mi vida. Trae a tu Espíritu Santo a mi vida, que me dé la fuerza para vivir para ti, encontrar en Él consuelo, para vivir para ti. Reconozco, Señor, que eres mi Dios, que eres mi Señor, que eres mi Salvador y mi Rey. Gracias, Señor. Quiero vivir para ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano, gócese. Cristo viene. Queda poco tiempo. Amén. Es un tanteo. Amén. Pero que le sirva para que se prepare. Vuelva a la iglesia. Vuelva a los brazos del Señor. Amén. No se quede en necedad. No se quede en rebeldía. No se quede con dureza. Venga a los pies de Cristo, regrese a Él, reconciliémonos con Él. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos. Ya es jueves. Recuerde que el día de mañana, viernes, no transmitimos mensaje de la palabra, sino hasta el día sábado, que tendremos oración. Participe en la oración mandando sus peticiones. Amén. Así que, hermano, hemos llegado al final ya de un día más. Ya es de noche. Hoy jueves ya, ¿verdad? Y hermano, ánimo, tenga ánimo, échele ganas, permanezcamos unidos, amén, en un mismo sentir, amén. Yo le invito, esté contento, esté gozoso, permanezca en contacto, amén. Mande mensajes, mande ahí una carita, aunque sea, hermano, hermana, amén. Aún aquellos que no conozco, tienen mi número de teléfono, no sé si lo podamos poner en la pantalla, pero tienen mi número de teléfono. Si quieren algún libro, algún material, pídanmelo, hermanos, que no les dé pena, no los cobro. Amén. No se vean obligados a ofrendar, no.
Es algo que de gracia Dios me ha dado y algo que de gracia yo otorgo, hermano, a la iglesia para edificación. Aunque muchos, hermanos, no lo puedan entender, así es. Aunque muchos sí lucren, fíjese bien, con lo que Dios les da, su servidor no. Amén. Hoy por la mañana mandé un material, ¿verdad?, hasta la ciudad de Querétaro a unos amados hermanos que, fíjese, no conozco, pero hasta allá les llegaron 3 o 4 libros que ya les envié. Amén, hermano. Que todo sea para edificación de la iglesia. Ahora en la semana también estuve distribuyendo libros en PDF. Amén, hermano. Esos libros no sustituyen la Biblia. No, la Biblia es la base. Únicamente es un material auxiliar de estudio. Amén, lo que el Señor nos ha permitido hacer. Gloria a Dios. Gócese, hermano. Dele alabanza al Señor. Ya ve, no hay que estar, hermano, ahí con miedo, con problemas, que, hermano, ya tenemos que ir hacia adelante, algo mejor. Y esto es que estaremos en la presencia del Señor. Tenga ánimo, gócese en el amor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor le bendiga mucho. Si Dios lo permite, continuamos el día sábado. Que pase una bonita noche, ¿verdad? Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros, ahora y siempre. Y que la comunión del Santo Espíritu de Dios sea sobre su iglesia todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga. Estudie la palabra. Y si Dios lo permite, nos vemos el día sábado a las 7 de la tarde. Amén. Que el Señor le bendiga. Buenas noches.